Continuamos, amigos y amigas, en el plano de la seguridad pública y en este caso concreto en la lucha frontal contra el crimen organizado que el presidente Felipe Calderón decretó en diciembre de 2006. Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, esta campaña militar en contra de los delincuentes ha generado una buena cantidad de dudas. Que si la estrategia no falla, que los más de 50,000 muertos, ¿qué es lo que pasa realmente con la seguridad de nuestro país? Que no mejora. Y bueno, entre todas estas preocupaciones hay una adicional que se agrega, y se trata del índice letal. De esto nos va a hablar nuestro buen amigo David Mendívil. ¿Qué es el índice letal? Bueno, de acuerdo con este análisis, se dice que la experiencia demuestra una evidencia que por lo pronto en este momento no se quiere aceptar como un hecho consumado, pero se afirma que para las Fuerzas Armadas, en total para las fuerzas del orden en nuestro país, es más fácil terminar con la vida de los delincuentes que llevarlos presos. De acuerdo con la estadística que vamos a continuación a contemplar, nos vamos a dar cuenta que el número de los muertos a manos de las diversas fuerzas del orden en nuestro país supera con mucho y notablemente el número de las personas capturadas. Es decir, la fuerza también de un grupo que defiende al ciudadano se mide a través del número de víctimas que causa. Y esta es una cifra que hasta el momento no se había puesto atención. Por eso hay que seguir muy de cerca el análisis de David Mendívil. ¿Cuál es la contundencia, el tamaño de la fuerza mortal de la violencia legítima del Estado mexicano? La revista Nexos ha presentado un estudio que no tiene precedente en México, Índice Letal. Es la medición y relación entre muertos y heridos en los enfrentamientos entre miembros de organizaciones criminales contra las fuerzas de seguridad. Uno de los temas más controversiales en el sexenio de Felipe Calderón es la salida a las calles del Ejército Mexicano y la Marina para participar en la lucha contra el crimen organizado. El argumento es que estas dos fuerzas no están entrenadas para hacer este trabajo. Su entrenamiento es para enfrentamientos y estrategias de guerra, no para vigilar y menos aún para prevenir. El argumento anterior se sostiene en base al enorme aumento de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Ejército Nacional. Recordemos que en el año 2007 eran apenas 182 denuncias. Para el 2008 aumentaron drásticamente a 1,230. En el 2009 llegaron a 1,791 y en el 2010 a 1,410. La siguiente tabla nos da a conocer que la Policía Federal tuvo 60 agentes fallecidos y 66 heridos. El Ejército perdió a 44 soldados y 110 fueron heridos. Solo 2 marinos perdieron la vida y 18 fueron heridos, dando un total de 116 fallecidos de las fuerzas públicas y 209 heridos, mientras que 756 presuntos delincuentes murieron en esos enfrentamientos y 103 fueron heridos. Los civiles muertos por el daño colateral fueron 44 y 92 heridos. Lo anterior nos habla de una disparidad enorme entre los muertos de las fuerzas públicas y los presuntos delincuentes, pero también entre los heridos. Veamos de qué forma. La relación de muertos es prácticamente de 8-1. Por cada miembro de las fuerzas de seguridad abatido, mueren 8 presuntos criminales, pero por cada herido de la delincuencia, hay 2 del orden público. El estudio nos da a conocer lo siguiente. En los enfrentamientos donde solo participa la Policía Federal, mueren 1.4 delincuentes por cada policía, mientras que en los tiroteos donde actúa solo el Ejército, el índice es de 13.8 presuntos criminales muertos por cada soldado, mientras que en los 14 enfrentamientos reconocidos que ha tenido la Marina, han muerto 34.5 delincuentes por cada marino caído. El índice de letalidad es la relación entre muertos y heridos, donde vemos que en los enfrentamientos de la Policía Federal mueren 2.6 delincuentes por cada herido, mientras que en las actuaciones del Ejército el índice sube a 9.1 muertos por cada herido, y en los enfrentamientos que sostienen los marinos sube a 17.3 muertos por cada herido.
En el 2010 y en los 5 primeros meses del año, 2/3 partes de los civiles fallecidos han muerto en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, lo que ha disparado el índice de letalidad. En Nuevo León, en el 2010 fue de 7.39, en el 2011 ha subido hasta 16, mientras que en Tamaulipas fue de 12.61 el año pasado y en el presente subió hasta el 25.67. Evidentemente el Ejército y la Marina no fueron concebidos para esa lucha contra delincuentes. La diferencia entre cuerpos de seguridad, policía convencional y Fuerzas Armadas se refleja en la forma de operar, de atacar a sus enemigos. Luchan sin tregua, sin dar ni pedir cuartel. Actúan para lo que fueron entrenados, para una guerra frontal. Sí, para una guerra, aunque al presidente de la República no le guste el adjetivo de guerra. Para Análisis Político, David Mendívil. Formado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.